Hola, hola, mi gente guapa de YouTube. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, con la mejor vibra y listos para un vídeo que, les adelanto, va a estar de infarto. Yo soy tu nombre / nombre del canal y como siempre, estoy encantadísimo de tenerlos aquí de nuevo, compartiendo este espacio conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y no solo en Turquía, porque esto ha trascendido fronteras y redes sociales. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de la reacción de la mismísima Demet Özdemir a unas declaraciones que hizo Güldem Yaman. Así es. La telenovela de la vida real se ha puesto candente y nosotros, como buenos chismosos de corazón, no nos vamos a perder ni un detalle. Así que prepárense, acomódense, saquen las palomitas o su botana favorita porque esto se va a poner muy, muy interesante. Antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no dudes ni un segundo en suscribirte al canal. Activa esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, que siempre tenemos lo mejor del mundo del entretenimiento y claro, muchas otras sorpresas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. La verdad es que a veces, la vida real supera la ficción, ¿verdad? Y lo que ha pasado con Demet Özdemir y Güldem Yaman es un claro ejemplo de ello. Para ponerlos un poquito en contexto, Güldem Yaman es una figura conocida en el medio turco, no es actriz como Demet, pero sí una persona que suele estar involucrada en eventos sociales y tiene mucha visibilidad. Últimamente ella hizo unas declaraciones que, digamos, no dejaron indiferente a nadie, mucho menos a Demet. Y bueno, ahí fue cuando se desató la tormenta, que por cierto, es una tormenta de esas que nos encantan porque nos da mucho material para analizar, ¿no? Güldem, en una entrevista o en algún comentario que hizo en redes, no recuerdo bien exactamente dónde fue, habló sobre el trabajo de Demet, y no precisamente para halagarla. Digamos que sus comentarios fueron bastante críticos. Algunos dirían que hasta un poquito ácidos, por no decir otra cosa. Y claro, cuando se trata de figuras públicas, esas cosas no pasan desapercibidas. Los fans de Demet, que son legión por supuesto, saltaron como fieras defendiendo a su ídola. Pero lo más interesante de todo, y lo que nos trae aquí hoy, es la reacción de la propia Demet. Porque la verdad, todos estábamos esperando a ver qué diría ella ante semejante situación. ¿Iba a ignorarlo? ¿Iba a responder con la misma intensidad? ¿O iba a optar por la diplomacia? Pues bien, mis amigos, la respuesta no tardó en llegar y, déjenme decirles, fue de lo más comentada. Antes de revelarles el meollo del asunto, quiero que tengamos claro que este tipo de situaciones son bastante comunes en el mundo del espectáculo. Las críticas, a veces constructivas y otras no tanto, son parte del juego. Y los artistas, en especial los que tienen mucha exposición, están constantemente bajo el ojo público. Pero eso no quiere decir que no tengan derecho a defenderse o a dar su opinión. En el caso de Demet, lo que más me sorprendió fue su temple, su manera de abordar el asunto. Y no se equivoquen, que no es la primera vez que la vemos en una situación así. Recordemos sus inicios, cuando le llovían las críticas por su estilo, por su forma de actuar. Pero ella siempre ha demostrado ser una mujer fuerte y muy segura de sí misma. Y eso, mis amigos, es algo que me encanta de ella. En esta ocasión, la reacción de Demet fue una mezcla de sorpresa, incredulidad y, por qué no decirlo, un poquito de molestia. Pero en lugar de armar un escándalo o caer en provocaciones, ella optó por una respuesta inteligente y muy bien pensada. Y aquí es donde viene lo bueno. Demet no utilizó las mismas armas que Güldem. Ella no atacó, no insultó, no se rebajó al nivel de la otra persona. En cambio, eligió la vía del respeto, la elegancia y sobre todo, la verdad. Y eso, en mi opinión, la hizo quedar como una reina. Demet, como muchos otros famosos hoy en día, utilizó sus redes sociales para manifestarse. Y lo hizo de una forma muy sutil pero a la vez muy contundente. Publicó una historia o quizá un post, no recuerdo bien, pero lo importante es que el mensaje llegó claro y fuerte. En él, Demet agradeció el apoyo incondicional de sus fans y les pidió que no se dejaran llevar por los comentarios negativos. Dijo que ella sabía quién era y lo que valía, y que no iba a permitir que nadie le quitara su paz. Pero lo mejor de todo fue que no mencionó directamente a Güldem. Demet no le dio el gusto de entrar en su juego. Y déjenme decirles, esa es la mejor estrategia en estos casos.
Demet con su respuesta demostró una madurez y una inteligencia emocional que a muchos les falta. Ella no cayó en la trampa del drama. Ella no le dio más protagonismo a un comentario que no lo merecía. Simplemente dejó las cosas claras y siguió adelante con su vida y sus proyectos. Y eso, mis amigos, es digno de admiración. Porque al final, de eso se trata. De no perder el rumbo, de no dejar que las críticas nos afecten más de lo debido, y de seguir trabajando por nuestros sueños con la cabeza en alto. Ahora hablemos un poco más a fondo de la respuesta de Demet. Una cosa es decir que fue sutil y otra es analizarla en detalle. Porque cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales tienen su intención. Y los famosos lo saben muy bien. En el caso de Demet, su respuesta no solo fue elegante, sino que también fue un claro mensaje para Guldem y para todos los que seguían la polémica. Demet demostró que no tiene nada que esconder, que confía en su trabajo y que no le importa lo que digan los demás. Porque al final, lo único que importa es lo que uno piensa de sí mismo, ¿no? Y creo que ese es el gran mensaje que ella quiso transmitir con su reacción. Demet, al no entrar en polémica directa, demostró que está por encima de este tipo de situaciones. Ella no necesita de confrontaciones para demostrar su valor. Su talento habla por sí solo y sus éxitos también. Y eso es algo que a veces se nos olvida en el mundo del espectáculo, donde el drama y la polémica a veces parecen ser lo más importante. Demet con su actitud nos recuerda que la clave está en enfocarnos en lo que realmente importa y en no darle espacio a las energías negativas. Y por si fuera poco, su respuesta sirvió también para fortalecer aún más el lazo con sus fans. Porque al ver la forma en la que ella abordó el asunto, sus seguidores se sintieron aún más orgullosos de ella. Y eso al final es lo que cuenta. Porque el apoyo del público es el mayor tesoro de un artista. Pero claro, no todos reaccionaron de la misma manera ante esta situación. Algunos, como ya mencionamos, aplaudieron la elegancia de Demet y su forma de manejar la crisis. Otros, por el contrario, la criticaron por no ser más directa con Guldem. Y es que en estos temas, siempre hay opiniones para todos los gustos. Algunos creen que los famosos deberían responder con la misma intensidad a sus críticos. Otros, por el contrario, piensan que lo mejor es ignorarlos y seguir adelante. Y ambas posturas son válidas al final. Lo importante es que cada uno actúe de acuerdo a sus valores y a su forma de ser. En el caso de Demet, ella demostró que prefiere el camino de la diplomacia y el respeto, y eso, en mi opinión, es algo muy positivo. Porque la violencia, en cualquiera de sus formas, nunca es la solución. Y creo que Demet, al no caer en provocaciones, dio un gran ejemplo. No solo a sus seguidores, sino a todos los que la observaban. Porque al final, todos tenemos la opción de elegir cómo reaccionar ante las adversidades. Y creo que Demet, en esta ocasión, eligió el camino correcto. El camino que la engrandece y la hace aún más admirada por todos. Y es que al final, lo que queda es la manera en la que nos comportamos y cómo afrontamos los desafíos que nos presenta la vida. Y Demet, en ese sentido, es una verdadera maestra. Otro aspecto interesante de esta polémica es el papel que jugaron las redes sociales. Como ya mencionamos, fueron el medio a través del cual Demet se manifestó. Y también fueron el escenario en el que se desató la polémica. Y es que hoy en día, las redes sociales son una herramienta muy poderosa, para bien y para mal. Pueden servir para conectar con nuestros seres queridos, para informarnos sobre lo que sucede en el mundo, pero también pueden ser el escenario de críticas, insultos y comentarios llenos de odio. Y es ahí donde está el reto. En cómo usamos estas herramientas y en cómo nos comportamos en ellas. En el caso de Demet, ella supo utilizarlas de una forma inteligente y responsable. No se dejó llevar por las emociones negativas. En cambio, optó por utilizarlas para transmitir un mensaje positivo y constructivo. Y ese es un ejemplo que todos deberíamos seguir. Porque al final, las redes sociales son un reflejo de nosotros mismos. Y si las utilizamos para difundir odio y negatividad, solo conseguiremos crear un entorno tóxico y dañino. En cambio, si las utilizamos para compartir mensajes de amor, respeto y solidaridad, podremos construir un mundo mejor para todos. Y ese, creo yo, es el gran desafío que tenemos como sociedad en la era digital. El aprender a utilizar las redes sociales de una forma responsable y positiva.
Además, esta polémica también nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación. Porque en muchos casos, son ellos los que alimentan este tipo de situaciones. Ya sea por generar rating, por buscar el escándalo o simplemente por vender noticias. Pero al final, son ellos los que tienen en sus manos la responsabilidad de informar de manera objetiva y veraz. Y creo que en algunos casos, esta responsabilidad se les olvida. En esta polémica vimos cómo algunos medios se centraron en el drama y en el morbo, en lugar de abordar el tema desde una perspectiva más responsable y constructiva. Y eso, al final, no le hace ningún favor a la sociedad. Porque al alimentar la polémica, solo conseguimos crear más división y más negatividad. Creo que los medios de comunicación deberían ser más conscientes de su poder y de la responsabilidad que tienen en sus manos. Y en lugar de alimentar la polémica, deberían enfocarse en informar de manera objetiva y veraz. Deberían buscar el debate constructivo y no el simple espectáculo. Y creo que si todos colaboramos en esa dirección, podremos construir una sociedad más informada y más justa. Y eso, al final, es lo que todos queremos, ¿no? Una sociedad donde el respeto y la empatía sean los valores más importantes. Pero bueno, ya nos hemos adentrado bastante en este tema, creo yo. Hemos analizado la reacción de Demet, el papel de las redes sociales y de los medios de comunicación, y también hemos reflexionado sobre la importancia del respeto y la empatía. Y al final, todas estas reflexiones nos llevan a la misma conclusión, que lo más importante es ser fiel a uno mismo y no dejarnos llevar por las opiniones de los demás. Porque al final, nadie mejor que nosotros mismos para saber lo que valemos y lo que queremos. Y creo que Demet con su reacción, nos dio una gran lección de vida. Una lección de fortaleza, de madurez y de inteligencia emocional. Y esa lección es la que me llevo de todo este asunto. Una lección que espero que también les haya servido a todos ustedes, mis queridos seguidores. Porque al final, de eso se trata la vida, de aprender y de crecer cada día. Y creo que con cada experiencia podemos convertirnos en mejores personas. Y eso para mí, es lo más importante. Así que sigamos aprendiendo, sigamos creciendo y sigamos compartiendo este espacio juntos. Porque al final, somos una gran comunidad y juntos podemos lograr grandes cosas. Y ahora, para ir concluyendo este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado hoy. Primero analizamos las declaraciones de Gulden Yaman sobre el trabajo de Demet Özdemir, que fueron, digamos, poco halagadoras. Luego nos enfocamos en la reacción de Demet, que fue sin duda, la estrella de este vídeo. Vimos cómo ella, en lugar de caer en provocaciones, optó por una respuesta inteligente, elegante y muy madura. También hablamos del papel de las redes sociales y de los medios de comunicación en este tipo de polémicas. Y por último reflexionamos sobre la importancia del respeto, la empatía y el ser fiel a uno mismo. Creo que con todo esto, hemos tenido una visión bastante completa de lo que ha ocurrido y hemos aprendido, o por lo menos, reflexionado sobre algunas cosas importantes. Y al final, ese es el objetivo de este canal, compartir con ustedes información interesante y también generar debates y reflexiones que nos hagan crecer como personas. Así que espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya dejado algo para pensar. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarme una vez más en este vídeo. De verdad, valoro muchísimo el tiempo que dedican a verme y a formar parte de esta comunidad. Ustedes son mi mayor motivación para seguir creando contenido y para seguir compartiendo con ustedes lo que más me apasiona. Así que muchísimas gracias de corazón. Y por supuesto los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la reacción de Demet? ¿Creen que hizo bien en no responder directamente a Gulden? ¿O hubieran preferido una respuesta más contundente? Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan sobre este tipo de temas. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Y recuerden que este es un espacio para todos, así que sus comentarios son muy bienvenidos. Además, me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordemos en futuros vídeos. Así que no duden en dejar sus sugerencias aquí abajo también. Y ahora sí, para finalizar, les dejo con un llamado a la acción, como siempre. Si les gustó este vídeo, no duden en darle un like, que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. También, por favor, compartan este vídeo con sus amigos y familiares,
que eso me haría muy feliz. Y por supuesto, si aún no están suscritos al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y se unan a esta gran familia. Recuerden que juntos podemos lograr grandes cosas y que este es un espacio para todos. Así que sin más que agregar, me despido por hoy. Les mando un abrazo enorme, les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente guapa. Cuídense mucho. Adiós.